Listo. Entonces, bueno, ya se está grabando. Hola, Rodolfo. Entonces, vamos a retomar ciertas cuestiones que platicábamos la clase de ayer. ¿Me dicen si están viendo la presentación, por favor? Sí se ve. Sí, ve. Sí, ok. Entonces, todo esto ya lo platicamos nosotros ayer, ¿vale? Estábamos hablando de esta cuestión de la elasticidad, qué vamos a entender por elasticidad, ¿no? Platicábamos lo que ya también nos pusieron sus compañeras y su compañera el día de ayer, que es un coeficiente en el cual yo veo cambios, ¿no? Cómo cambia la cantidad demandada de un bien ante cambios en tres de sus determinantes, ¿no? El precio del mismo bien, el precio de un bien complementario sustituto, que sería el precio del bien y también cuando cambia el ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve afectada la cantidad demandada de un bien? Nos presentaban una fórmula donde nos decían que lo que nosotros estábamos comparando eran cambios porcentuales. Y que cuando yo hago esta división de un cambio porcentual entre otro cambio porcentual, pues los cambios porcentuales se eliminan y únicamente me quedo con el valor absoluto que yo obtenga de ese cociente. Y que también era importante en el caso únicamente, fíjense, les decía, vamos a ver tres tipos de elasticidades de la demanda, ¿no? El primero es la elasticidad precio de la demanda. En ese caso en específico es donde vamos a omitir el signo. Cuando nosotros estemos calculando el coeficiente de elasticidad, ingreso o renta de la demanda, o el coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda, que es donde vemos el precio de otro bien, cómo afecta el precio de otro bien a la cantidad demandada del bien que yo estoy analizando, en esos casos sí vamos a considerar el signo. De hecho, el signo nos va a dar información importante para que nosotros podamos entender o interpretar el coeficiente. ¿Sale? Entonces, únicamente en el primero de estos tres casos no vamos a considerar ni porcentajes, ni vamos a considerar el signo, ¿no? Que es lo que ya habíamos platicado el día de ayer. Esta fue una de las ecuaciones que nosotros trabajamos el día de ayer. La primera, el numerador, me habla del cambio en la cantidad demandada. Entonces, ustedes se dan cuenta, tengo dos informaciones respecto a la cantidad. Tengo una cantidad inicial, tengo una cantidad final. Y lo mismo aquí, F es el determinante que les acabo de decir que va a afectar a la demanda o a la oferta. Puede ser el precio del bien X, el precio del bien Y o el ingreso, ¿no? Entonces, ¿qué resulta de esto? Trabajo este cociente, estaremos con extremos medios con medios y me queda esta expresión del coeficiente de elasticidad, ¿no? Todo esto es una recapitulación rápida de lo que vimos nosotros el día de ayer. Entonces, aquí ya lo platicamos, ¿vale? Platicábamos que cómo gráficamente yo puedo ver eh, el valor del coeficiente en el sentido de que las funciones de demanda que tienen una menor pendiente, es decir, que tienen una pendiente muy suave, que vemos que la pendiente está como acostada, la función de demanda está acostada, la curva de demanda, nos dice que va a haber un mayor valor de elasticidad, la demanda es más sensible y que aquellas curvas de demanda que tienen una menor pendiente, ¿vale? Bueno, perdón, menor pendiente, mayor valor de la elasticidad y caso contrario, una mayor pendiente, el valor de la elasticidad va a ser menor, ¿no? Entonces, esto ya lo estuvimos viendo el día de ayer. Regreso a esto mismo en la pendiente. Vean, aquí teníamos dos curvas de demanda. La que está en rojo es una curva con una pendiente bastante pronunciada. La que está en verde es una curva de demanda también con una pendiente un poco pronunciada. Y entonces vemos que en el primer caso, vamos a poner atención, en el precio cero y la cantidad cero, que es el punto A, en este primer punto vemos que ambas curvas confluyen, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando baja el precio? Entonces, en el caso de la curva roja, vemos que toda esta bajada en el precio, esta disminución en el precio de P0 a P1, ocasiona por la ley de la demanda un aumento en la cantidad. Pero en este caso, la baja en el precio, ¿sí? La baja en el precio genera
un aumento en la demanda proporcionalmente menor, que fue lo que estuvimos trabajando el día de ayer, una variación en el precio, trae un aumento en la cantidad demandada proporcionalmente menor a esa baja en el precio. ¿Qué significaría? Que si el precio bajó en 10%, la cantidad demandada aumentó en 3%. Si hay esta relación de baja el precio, aumenta la cantidad demandada, pero aumenta menos que proporcionalmente que esta disminución en el precio, ¿no? Entonces, vemos que esta curva de demanda con mucha pendiente es poco sensible a estos cambios en el precio. Vamos a ver el caso contrario de esta curva de demanda que tiene una pendiente muy suave, que está prácticamente acostada, y es el mismo caso. Disminuye el precio y aumenta la cantidad demandada. Disminuye el precio de P0 a P1 y aumenta la cantidad demandada de Q0 a Q1. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El aumento en la cantidad demandada es más que proporcional que la baja en el precio. ¿Qué significa? Que si el precio baja en este 10%, ¿no? La cantidad demandada aumenta en más del 10%. Por eso nos dice que la curva, aquí en el caso de la curva de demanda en color verde, la demanda es elástica porque la cantidad demandada aumenta más que proporcionalmente que la disminución en el precio, ¿no? Y esto ocurre tanto para una disminución en el precio como un aumento en el precio, ¿no? Entonces, en el primer caso, en la curva roja, tenemos una demanda inelástica, donde el valor del coeficiente, según lo vimos, es menor a 1. Y en el caso de la curva verde, vamos a tener una demanda elástica, donde el valor del coeficiente va a ser mayor a 1, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos. Veíamos el caso también ayer de una demanda unitaria. Esos fueron los datos que nosotros trabajamos ahí en el salón de clase. Y entonces lo mismo, ¿no? Eh, Aquí es el caso contrario. El precio y la cantidad original a un precio de 4, se demandan 100 unidades, aumenta el precio, como ustedes pueden ver aquí la flechita roja, aumenta el precio de 4 a 5, lo cual en términos porcentuales equivale a un 22% de aumento en el precio, y eso genera que la reducción, que se reduzca la cantidad demandada de 100 a 80, ¿no? Que en términos porcentuales también es una disminución del 22%, ¿no? Si yo divido 0.22 o 22% entre 22%, el resultado es 1, y por eso decíamos que cuando el valor del coeficiente es igual, aquí está mal, es igual a 1, tenemos una demanda unitaria. Es decir, ¿no? Que la disminución en el precio o el aumento en el precio genera una disminución a un aumento en la cantidad demandada de la misma proporción. Por eso decíamos, es proporcionalmente igual. Estos fueron los dos últimos casos que ayer trabajamos, ¿no? Cuando la demanda es perfectamente elástica y cuando la demanda es perfectamente inelástica. Recuerden que este es uno de los casos extremos y el valor del coeficiente toma valores muy altos, por eso decimos que tiende a infinito. Entonces, vamos a poner atención en el gráfico, ¿no? Entonces me dice, a un precio de $4, 4 pesos, el ejemplo que nosotros manejamos en clase fue el de las dos máquinas expendedoras de refresco, ¿no? Tengo una máquina al lado de la otra, los bienes son iguales. Dice, a este precio, los consumidores van a comprar cualquier cantidad de bien o servicio que estén en demanda. ¿Qué pasa si el precio sube por encima de los 4 pesos? Y decíamos, si al día de mañana ustedes ven que la lata de refresco de 18 pesos en las dos máquinas pasa a 17, perdón, a 18.10 o a 18.5, a cualquier precio por encima de 18, nadie va a demandar nada. Caso contrario, ¿qué pasa si el precio, estoy poniendo los 18 porque fue el ejemplo que pusimos ayer del precio del refresco, ¿no? Pero aquí nos dicen, en este ejemplo hipotético, si el precio aumenta por encima de los 4 pesos o $4, nadie demanda ninguna cantidad de ese bien o de ese servicio. Pero si el precio está por debajo de esos 4 pesos o dólares, la cantidad demandada es infinita. Se va a poder eh, satisfacer
en la medida de lo que puedan los productores llevar al mercado, ¿no? Entonces decíamos que aquí estamos hablando de una demanda que es no sensible, sino extremadamente sensible a cambios en el precio. ¿Qué significa? Que si el precio sube por encima del precio de mercado, los consumidores dejan de demandar ese bien. Pero si el precio se reduce, por mínimo que sea, ¿no? De ese precio de mercado, los consumidores compran cantidades, no se compran cualquier cantidad. Por eso se dice la demanda tiende a infinito, ¿vale? Y el último caso extremo que nosotros revisamos fue el de una demanda perfectamente inelástica. Entonces, ustedes se dan cuenta en los casos extremos, en el caso de una demanda sumamente sensible a cambios en el precio, la curva de demanda es horizontal, está totalmente ajustada, ¿sí? En el caso de una demanda perfectamente inelástica, la curva de demanda es vertical, ¿no? Entonces, nosotros vemos que aquí, si aumenta el precio y lo hacemos de manera continua de 4, 5, imagínense que aquí estuviera 6, la cantidad demandada prácticamente no se mueve, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta demanda perfectamente inelástica, lo que nos dicen, la cantidad no responde ante a variaciones en el precio. Las variaciones en el precio, así aumenten o disminuyan, van a hacer que no haya ninguna variación en la cantidad demandada. Por eso aquí se dice, la variación en la cantidad demandada es cero. Entonces, finalmente, aquí ustedes en su libro tienen una tipología de los diferentes valores que puede tomar este coeficiente y ya con base en ella podemos nosotros discernir si estamos hablando, y les decía aquí, hagan caso omiso, ¿no? En el caso de la demanda unitaria, si el coeficiente es igual a 1 es una demanda unitaria. Si es menor que 1, estamos hablando de una demanda inelástica, mayor que 1 de una demanda elástica. Cuando el coeficiente tiende a infinito, toma valores muy altos, la demanda es perfectamente elástica, es sumamente sensible. Y en el caso que el coeficiente tome un valor de 0, la demanda es perfectamente inelástica, es decir, es insensible ante cambios en el precio. Entonces, todo esto ya lo vimos. Y ahora vamos a pasar rápidamente. Déjenme, les comparto el pizarrón y me dicen cuando lo puedan ver. ¿Listo? ¿Ya se puede ver? Sí, Ok. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a trabajar aquí en los ejercicios que ustedes ya tenían que me preguntaba Fernanda? Se van a, estos ejercicios, espero terminar ya con todo lo de elasticidad entre hoy y el martes. Van a tener el próximo viernes para entregarlos, ¿no? Simplemente para que lo tengan ustedes ahí pendiente. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esta función de demanda. Px es igual, vamos a poner aquí, 400 menos 2 cantidad demandada de X. ¿Esta es la función normal de demanda o es la función inversa de demanda? la inversa. Es la inversa, ¿no? Entonces aquí le pongo función inversa. Entonces, a mí me interesa tener mi función normal de demanda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que dejar como la variable dependiente a la cantidad demandada y a la variable independiente. Entonces, vamos a bajar esto. Este menos 2 cantidad demandada de X pasa del lado contrario con signo positivo. Este P de X pasa del lado contrario con signo negativo. Y finalmente tengo que despejar la cantidad demandada que está multiplicada por el 2. Cantidad demandada de X, 400 entre 2 es 200. Menos 1 entre 2, precio. Entonces ya tengo la función inversa y tengo la función de demanda. Entonces, les decía que cuando yo reviso una, cuando yo precio de X,
decimos que nosotros podemos obtener el coeficiente de elasticidad a lo largo de toda la curva de demanda y que el coeficiente va a tomar diferentes valores, ¿vale? Entonces, en este ejercicio en específico, que no sé si viene ahí en su tarea, lo estoy ocupando aquí para trabajar, vamos a hacer un cuadrito que es importante. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí, la primera columna va a decir precio de X, la segunda columna es cantidad demandada de X, la tercera columna vamos a tener elasticidad, precio de la demanda, que es la que en este momento estamos nosotros revisando, y después vamos a tener aquí la interpretación del precio. Y vamos a trabajar esta ecuación considerando los diferentes precios. Aquí los voy a poner. 400, 300, 200, 100, 0. ¿Vale? Voy a hacer un poquito más chiquito. Pizarrón para que podamos tener esta visión más amplia. Ok, entonces, si ustedes recuerdan, lo que nosotros ya vimos a lo largo de la wea, es que esta, esta, esta curva de demanda me va a decir o me va a hablar, se construye a través de estar vinculando un precio con una cantidad. Es decir, a este precio, si ustedes lo recuerdan, en este puntito, ¿ah? Me está hablando del precio máximo al cual no se demanda ningún bien o ningún servicio. Y este puntito, que son los puntos de corte, que se acuerdan que nosotros trabajamos ahora al determinar el precio y la cantidad de equilibrio, me dice al precio de cero, la cantidad demandada máxima del bien o del servicio que nosotros estemos pagando. Entonces, es un continuo de precios y cantidades. Por eso decimos que a cada precio corresponde una cantidad. Entonces, a partir de esta información que ustedes se les va a dar en el examen, ¿no? Ustedes tienen, en función del ejercicio, tienen que ir sustituyendo precios, obtener cantidades, y en función de la cantidad que ustedes tengan, vamos a calcular el coeficiente de elasticidad. Entonces, fíjense, ¿qué tendríamos que hacer aquí para obtener esta columna? ¿Qué tendríamos que hacer, Rodolfo? ¿Qué me están pidiendo conocer? La cantidad demandada. La cantidad demandada. La cantidad, entonces, sustituiríamos el precio, la fórmula de la cantidad. Entonces, yo ya tengo dos ecuaciones. Tengo la ecuación de la función inversa de demanda, esta es una, y tengo esta segunda, que es mi función de demanda. ¿Cuál puedo utilizar que me dé información a mí acerca de la cantidad demandada de X a diferentes precios de mercado? Esta de acá. Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, ¿vale? Yo tengo que obtener una columna que me dé qué cantidad se demanda a los diferentes precios de mercado. Entonces, pongo aquí una función de demanda. Cantidad demandada de X es igual 200 menos un medio de P de X. Y como ya lo señala Odan, lo único que tengo que hacer es ir sustituyendo donde dice P de X, los datos que tengo de P de X. ¿Vale? Entonces, para el primer caso, 200 menos un medio que multiplica a 400. Para el segundo, 200 menos un medio que multiplica a 300. 200 menos un medio que multiplica a 200. 200 menos un medio que multiplica a 100. Y 200 menos un medio que multiplica a 0.
Y entonces lo único que tengo ya que hacer es resolver. Me dicen que cuando el precio de X es de 400, ¿vale? ¿Qué cantidad se demanda? Cero. Cero. Que cuando el precio es de 300, ¿qué cantidad se demanda? 50. 50, ¿no? En este caso, cuando el precio es de 200, se demandan 100, imagínense, 100 paletas. Cuando el precio es de 100, se demandan en este caso 150 paletas. Y que cuando el precio es de 0, se demandan 200 paletas. Entonces, con base ya en mi función de demanda, lo único que hice fue sustituir y ahora ya puedo construir esta columna que aquí yo necesito, ¿no? Entonces aquí voy a poner 0, que cuando el precio es 0, se demandan 0 paletas. Cuando el precio es de 300, se demandan 50 paletas. Cuando el precio es de 200, se demandan 100 paletas, 150. Y en este caso, 200. ¿Vale? Entonces ya tengo mis dos columnas. Ahora bien, lo siguiente que yo tengo que obtener es el coeficiente de elasticidad precio de la demanda. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Elasticidad precio de la demanda me dicen que es el cambio en la cantidad demandada de X respecto a la cantidad demandada de X original entre el cambio en el precio de X entre un precio original, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios, precio de X que multiplica el cambio en la cantidad demandada de X entre cantidad demandada de X que multiplica el cambio con el precio de X. ¿Vale? Esa fue la fórmula que también nosotros trabajamos el día de ayer. Y entonces, regreso para acá. Función de demanda. La tengo aquí. Vamos a poner ya como todo cantidad demandada de X es igual a 200 menos 1 de PD, la función de demanda. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes quieren saber cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio, ¿sí? Podemos obtener estos cambios infinitesimales, perdón, el cálculo, la derivada de la cantidad demandada cuando cambia el precio de X. ¿Vale? Y el resultado, ¿no?, de esta derivada es, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? ¿Sí? Yo quiero conocer cuánto cambia la cantidad demandada de X cuando cambia el precio. Entonces, con esta información, ¿vale?, lo que nosotros vamos a hacer es calcular esta columna que tengo por aquí. ¿Vale? Lo voy a volver a hacer. Entonces yo quiero la elasticidad precio de la demanda, es esta columna, y para poder calcularla, yo necesito 3 datos. Primero, el precio y la cantidad de demanda. ¿Dónde lo tengo? Aquí tengo el precio, aquí tengo la cantidad. Y también conozco el valor de la derivada, que es de 1 medio. Entonces, ya lo único que tengo que hacer es sustituir. Entonces, al igual que lo hicimos para obtener esta columna, vamos a poner por aquí. ¿Vale? Entonces, en el primer caso, yo quiero conocer el coeficiente de elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Cuando el precio, fíjense, es de 400 y la cantidad demandada es de... Entonces, voy a poner precio de X, cantidad demandada de X, y esto va a multiplicar a la derivada de la cantidad demandada de X. Elasticidad precio de la demanda es 400. ¿De dónde estoy tomando este 400?
de acá. Necesito un precio y una cantidad. Cuando el precio es 400 y la cantidad demandada es 0, y esto va a multiplicarse. Recuerden que aquí estamos tomando valores absolutos, ¿vale? Por un medio. Es el valor de mi derivada. Y eso lo voy a hacer para todos estos datos, ¿vale? Nada más para que sepan. Entonces, elasticidad, precio de la demanda, cuando el precio es de 300, ustedes lo tienen ahí, la cantidad demandada es de 50, y esto va a multiplicar a un medio. Elasticidad, precio de la demanda, cuando la cantidad demandada es de, perdón, cuando el precio es de 200, la cantidad demandada es de 100, y esto multiplica por un medio. Elasticidad, precio de la demanda, cuando el precio es de 100, la cantidad demandada es de 150. Si se dan cuenta, en todos los casos no cambia, ¿no?, el valor de la pregunta. Elasticidad, precio de la demanda. La última, cuando el precio es de 0, la cantidad demandada es de 200, ¿no? Y resuelvo para cada uno de estos datos que yo ya tengo. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, me dice aquí, en este caso, ¿no? 400 entre 0 multiplicado por un medio, esto se indetermina y el valor del coeficiente es infinito. En este caso, 300 entre 50 multiplicado por un medio, el valor del coeficiente es 3. En este caso, 200 entre 100, se multiplica un medio, el valor del coeficiente es 1. 100 entre 150, que se multiplica por un medio, el valor del coeficiente es un tercio. Y en el último caso, ¿no? 0 entre 200, que multiplica un medio, el valor del coeficiente es 5. Y todos estos datos, ¿vale?, los pongo en esta parte de mi cuadro. Pero voy a ser más grande para ver si se pueden ver mejor. Nada más que sepan de dónde estamos nosotros obteniendo. Entonces, el valor del coeficiente en este caso les decía, vamos a poner aquí es infinito, aquí es 3, aquí es 1, aquí es un tercio y aquí es 100. Y ahora lo único que resta es la interpretación y graficar estos datos que tengo aquí en mi curva. Entonces, fíjense, vamos a poner estos datos. Me dicen que cuando el precio es de 400, ¿vale?, la cantidad demandada es de 0. Y en este punto de corte, el valor del coeficiente es, ¿no?, infinito. Me dicen que cuando el precio es de 300, ¿no?, la cantidad demandada es de 50 y el valor del coeficiente de elasticidad es igual a 3. Que cuando el precio es de 200, paletas es de 100, y aquí el valor del coeficiente es igual a, en el caso de que el precio sea de 100, bueno, ya no me quedo ahí, la escala quedó muy fea, bueno, ustedes saben. Bien, en su casa, el valor del coeficiente, en este caso, cuando el precio es de 100, se demandan 150 paletas, el valor del coeficiente es de un tercio, 0.33, y que cuando el precio es de 0, se demandan 200 paletas, y en este punto, lo voy a poner nada más, el valor del coeficiente es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que en una misma curva de demanda podemos tener zonas donde la demanda es más sensible o menos sensible a cambios en el precio. Entonces, vemos que
Cuando el precio es de 200 y la cantidad demandada de 100, en este caso, el valor del coeficiente, tenemos una demanda unitaria. Cuando el precio aumenta por encima de los 200 pesos, vemos que la demanda aquí es muy sensible, aquí es sensible y aquí es extremadamente sensible. ¿Por qué decimos que la demanda es extremadamente sensible? Porque si el precio llega a 400, no se demanda nada de ese bien. Entonces, entramos en toda esta zona por encima, ¿sí?, de este punto, por arriba de este punto. La demanda es muy sensible a cambios en el precio. Y lo mismo, si el precio baja, la cantidad demandada va a aumentar más que la disminución en el precio. Por debajo de este punto, ¿no?, vemos que cuando el precio disminuye por debajo de los 200 pesos, toda esta zona, la demanda es poco sensible a los cambios en el precio. Y aquí tenemos el punto extremo en términos de coeficiente, porque decimos que si el precio es cero, lo máximo que se demandaría en ese mercado serían 200 unidades. ¿Vale? Entonces tenemos aquí, podemos identificar los dos puntos extremos. Esta sería una demanda perfectamente elástica. Aquí en este punto sería una demanda perfectamente inelástica. Aquí tendríamos un coeficiente de elasticidad, donde la demanda es inelástica. Aquí la demanda es elástica y en este caso la demanda es única. ¿Vale? Entonces, ¿para qué es este ejercicio? Para que ustedes vean cómo a partir de una ecuación de demanda podemos obtener, ¿no?, nuestro coeficiente de elasticidad a lo largo de toda la curva de demanda. Lo único que necesitamos es contar, ¿no?, con esta información respecto al rango de precios que vamos a considerar. Sustituimos estos precios en mi función de demanda y ya a partir de ahí tengo toda la información, porque recuerden que necesito un precio, requiero una cantidad, y ya con esto, si conozco también el valor de la derivada de la función de demanda, puedo calcular mi coeficiente de estos. ¿Vale? Entonces, ¿dudas con esto? No, Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hacia aquí. Vamos a poner estas dos funciones. Ya. Los valores del precio. Gracias, Jenny. Y entonces, a ver, tenemos estas dos funciones de demanda y oferta. Cópienlas, por favor. Cantidad demandada de X va a ser igual a 15 menos P de X. Cantidad ofertada de X es igual a 5 PX menos, ¿vale? Entonces, cópienlas. Necesito, por favor, que obtengan precio de equilibrio, que obtengan cantidad de equilibrio, y necesito que me digan cuál es el valor del coeficiente de elasticidad precio de la demanda en el precio de equilibrio, ¿sí? En el punto de equilibrio, perdón, el punto de equilibrio, díganme qué valor obtiene ese coeficiente. ¿Vale? 5 minutos.
¿Listo? ¿Cómo vas, Fernanda? Ay, más o menos. Más o menos. ¿Los demás? ¿Listo? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me piden que obtenga el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Ok? Entonces, para obtener el precio y la cantidad de equilibrio, ya lo hicimos varias veces ahí en el salón de clases. Lo primero que tengo que hacer es igualar mi función de demanda con mi función de oferta, ¿no? Entonces, simplemente sustituyo. 15 menos px es igual a 5px menos. Nada más para que vean lo fácil que está, ¿no? Términos semejantes. 15, este menos 9 pasa al lado contrario con signo positivo. 5px sigue estando de este lado, y menos px pasa al lado contrario con signo positivo. 15 más 9 es 24, y del otro lado es 5px más px es igual a 6px. Despejo, este 6 que está multiplicando pasa dividiendo para que tenga px 24. Estoy poniendo todo. Entre 6, el precio en equilibrio es de 4. Tengo mi primer dato. Aquí está. ¿Qué es lo que me falta? Sustituir este precio en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener la cantidad en equilibrio. Vamos a hacerlo en la función de demanda. Cantidad demandada de X es igual a 15 menos, ¿no? Px, que en este caso es 4. Esto va a ser igual a 11. Y tiene que ser exactamente la misma cantidad si yo sustituyo en la función de oferta. 5 por 4, 20, menos 9 es igual a 11. Entonces, aquí tengo ya, aquí tengo, ¿vale? El precio y la cantidad de equipo. Después que me piden que obtenga el valor del coeficiente de elasticidad precio de la demanda en el punto de equilibrio. Entonces, recuerden, elasticidad precio de la demanda, cambio en la cantidad demandada de X respecto a la cantidad demandada de X original, entre el cambio en el precio de X entre P de X. Extremos con extremos, medios con medios, precio, cantidad demandada de X, que va a multiplicar a la derivada, cantidad demandada de X respecto al cambio de precio de X. ¿Tengo toda esta información? Sí. ¿Dónde lo tengo? Tengo un precio, que es 4, tengo una cantidad, que es 11, y tengo el valor de la derivada. Que en el caso de mi función de demanda, el valor de la derivada es de menos 1, ¿no? O de 1 en este caso. Pero recuerden que estamos formando valores absolutos. Entonces ya nada más sustituyo elasticidad. Profesora, Dime. el valor de la derivada lo tomo de la función de De, la normal. de la normal, de la función normal de demanda, ¿no? Entonces, el precio es de 4, la cantidad demandada es de 11, y esto multiplica 4 entre 12 multiplicado a 1 es 0.36, menor que. Entonces, en el punto de equilibrio, el valor del coeficiente es de 0.36, menor que 1, por lo tanto la demanda es inmensa. ¿Vale? Está muy sencillo, pero como les dije, ¿no? Tienen que practicar mucho en esta cuestión de sacar el punto de equilibrio, la cantidad de equilibrio, porque para diferentes ejercicios que hagamos es importante que lo tengan de una manera rápida, no se pueden tardar tanto. Y digo, no se pueden tardar tanto porque tenemos más de una semana haciendo estos ejercicios, ¿no? Y ya en función de esto tienen su coeficiente de elasticidad, ¿vale? Entonces, ustedes se dan cuenta, lo que estamos nosotros haciendo aquí es evaluar el coeficiente de elasticidad en un punto específico de mi curva de demanda. A este tipo de elasticidad se le conoce como elasticidad punto de la demanda. Pero también nosotros podemos calcular
¿qué valor toma el coeficiente en un segmento particular de la curva? Es decir, imagínense, yo aquí me puedo preguntar, quiero conocer el valor del coeficiente de elasticidad cuando el precio de X pasa de 4. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular? ¿Cómo puedo yo calcular? Vamos a poner otro color. El valor que toma el coeficiente cuando el precio, ¿sí?, pasa de 4 a 5, ¿sí? Y me hace falta conocer una cantidad y yo quiero conocer el valor del coeficiente de elasticidad, precio de la demanda, en todo ese segmento de la curva. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? ¿No? Ayer su compañero nos presentaba la siguiente fórmula. Decíamos, elasticidad precio de la demanda es igual al cambio en la cantidad demandada de X respecto a qué? A una cantidad demandada de X promedio. Y platicábamos por qué era importante obtener el promedio. Porque el promedio nos asegura que el coeficiente va a ser el mismo con independencia de que nosotros estemos suponiendo que el precio pasa de 4 a 5 o que disminuye de 5 a 4. Vamos a tener el mismo valor, ¿no?, del coeficiente. Entre el cambio en el precio de X entre el precio promedio. ¿Cómo podemos expresar esto también? ¿Vale? Cantidad demandada de X2 menos cantidad demandada de X1 entre la suma de la cantidad demandada de X2 más la cantidad demandada de X1 entre 2. Y en el caso del denominador va a ser P2 menos P1 entre la suma de P2 más P1 entre 2. ¿Vale? Entonces, esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a utilizar para poder calcular la elasticidad precio de la demanda, ¿no?, en un segmento de la curva y no en un punto, como en este caso que nosotros decimos a partir de esta fórmula que utilizamos. Entonces, decíamos, vamos a necesitar, si ustedes se dan cuenta, voy a ser un poquito más grande, dos cantidades y dos precios, ¿vale? Entonces, de acuerdo aquí a la información, vamos a poner, ¿no?, cantidad, bueno, ¿cuántos tenemos? Tengo que a un precio de X, cantidad demandada de X, ¿no? Entonces, que a un precio de 4, que fue lo que teníamos nosotros, a un precio de 4, es esto, lo voy a mover, ¿no?, a un precio de 4, la cantidad demandada era de, tengo mis precios, bueno, mi precio y mi cantidad inicial. Entonces me dicen, ¿qué pasa cuando el precio sube así? ¿Qué tendría yo que hacer? Sustituir ese precio en mi función de demanda, ¿vale? Entonces la función de demanda es cantidad demandada de X es igual, me vengo para acá, 15 menos precio de X, ¿vale? 15, en este caso, menos 5 es igual a 10. Entonces ahora sé que si el precio aumenta 5, la cantidad demandada es de 10. Ustedes se dan cuenta entonces, un aumento en el precio de X trae como resultado una disminución en la cantidad demandada. Entonces a mí me interesa, traigo esta información para acá, ¿no?, y va a ser 10. Me interesa saber qué tan sensible, ¿sí? Aquí vemos que disminuyó la cantidad demandada de X ante este aumento en el precio de X. Me interesa saber qué tan sensible es la demanda en este segmento. Si es muy sensible
o poco sensible. Entonces, tengo que calcular mi coeficiente. Entonces, yo ya tengo todos los datos. Porque recuerden, ¿qué necesito aquí? Una cantidad 2, una cantidad 1. ¿La tengo? Sí. Esta es mi cantidad 2. Mi cantidad final, esta es mi cantidad inicial. Y me piden dos precios. Un precio 2, mi precio final y un precio inicial. Entonces ya tengo todo para poder calcular mi coeficiente de elasticidad. ¿Vale? Entonces vamos, lo voy a poner para acá. Lo pongo con otro color para que podamos calcular. Elasticidad, precio de la demanda. No tiene mayor ciencia. El cambio, ¿cómo se ve el cambio? En el numerador. El cambio es la cantidad demandada de X. La cantidad 2, 10, menos la cantidad inicial, ¿no? Que en este caso era 11. Entre el promedio de ambas, 10, ¿vale? 10, vamos a poner 10, para que sepan de dónde sale, más 11, 21, y todo esto entre 12. Ya tengo expresado esta parte del numerador. Ahora viene el denominador. El cambio en el precio de X, que es lo mismo que está aquí. Precio 2, 5, menos el precio 1, el precio original, 4. Entre el promedio de ambas, lo pongo 5 más 4, entre 2. ¿Vale? Para que sepan de dónde está saliendo el valor del coeficiente. Pongo aquí. Elasticidad, precio de la demanda. 10 menos 11 es menos 1. ¿Vale? Pero recuerden que nosotros no estamos tomando los negativos, ¿no? Lo voy a poner por cualquier cosa, nada más para que sepan que lo pongo, pero no lo considero. Menos 1 entre 10 más 11 es 21. Entre 2, ¿cuánto es 21 entre 2? ¿Cuánto nos da 21 entre 2? 10.5. 3.5. Muchas gracias. Ya tengo el numerador. Ahora el denominador, ¿no? 5 menos 4 es 1. Entre 9 entre 2 nos da 4.5. ¿Ok? Lo voy a poner por acá. Elasticidad, precio de la demanda. 1 entre 10.5, ¿cuánto me da? Punto 0952. 0.952. ¿Así? No, es 0.0952. 0.0952. Y Ajá. 1 entre 4.5. Es punto 22. 0.22. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de esta división, Fernanda? Me salió 0.4284. 0.4284. Menor que 1. Luego entonces, el coeficiente, fíjense, el valor, ahorita vamos a ver algo interesante. Vengo aquí a la gráfica, lo voy a hacer grande. Recuerden que nosotros lo primero que hicimos aquí, ¿vale? Que lo primero que hicimos aquí fue obtener el valor del coeficiente en este punto. ¿En qué punto? En el punto de equilibrio. Y después supusimos, ¿no? Que el precio aumentaba de 4 a 5. Y como resultado de este aumento, la cantidad demandada del bien que estamos analizando se redujo de 11 a 10. A mí me interesa conocer el valor del coeficiente no en este punto, sino que en todo este segmento de la curva, ¿no? En este segmento. Y me interesa conocer el valor del coeficiente. Y de acuerdo a lo que nosotros obtuvimos, el valor del coeficiente es de 0.42, menor que 1.
Entonces, en el punto de equilibrio, el coeficiente me habla de una demanda inelástica, poco sensible a cambios en el precio. Si aumenta el precio de 4 a 5, yo quiero saber, yo ya sé que este aumento en el precio va a tener como consecuencia una disminución en la cantidad demandada, pero ¿qué tanto va a disminuir esa cantidad? Entonces, decíamos que cuando la demanda es inelástica, funciona de manera bidireccional, es decir, un aumento en el precio va a traer como consecuencia una disminución en la cantidad demandada. Y a la inversa, imagínense que el precio original hubiera sido 5 y que hubiera bajado a 4. Luego entonces, la cantidad demandada hubiera aumentado de 10 a 11, ¿vale? Entonces, yo quiero saber, ¿sí? Si fue conveniente, yo como productor me gustaría saber si fue conveniente este aumento en el precio, porque sé que aumentó la cantidad demandada, pero vamos a ver si me convino hacer este aumento en el precio, ¿no? ¿Cómo lo sé? Recuerden que aquí en el numerador, voy a hacer ahora sí un poco más chiquito para que vean de qué estoy hablando. En el numerador va el cambio en la cantidad demandada y en el denominador va el cambio en el precio. ¿Vale? Entonces, estos son los datos que nosotros obtuvimos. ¿Vale? Si yo multiplico esto por 100, ¿cuánto me da en el primer caso? Perdón, 0.09%, sería 9%, ¿no? Y en el caso abajo sería 22%. ¿Eh? ¿Esto por qué es interesante? Fíjense, porque significaría que el precio aumentó en 22% y que la cantidad demandada disminuyó en 9%. ¿Vale? Es lo que decíamos nosotros cuando pusimos todos estos ejemplos ayer. Cuando la demanda es inelástica, la cantidad demandada, que es lo que está aquí en el numerador, disminuye menos que proporcionalmente que el cambio en el precio. Entonces, al productor le conviene ese aumento en el precio, sí, porque su demanda es inelástica, es poco sensible. Entonces, va a perder demanda, sí, pero lo que va a obtener gracias a ese aumento en el precio es más que lo que pierde en términos porcentuales de la cantidad demandada. Y eso funciona únicamente porque la demanda en este segmento es poco sensible a cambios en el precio. ¿Vale? Entonces, hacia ahí van toda esta serie de ejercicios que ustedes tienen en su práctica y les digo que van a tener que realizar para la siguiente semana. Entonces, dejo de compartir el pizarrón y me voy aquí a mi pantalla. ¿Vale? Entonces, vean lo que, esa es una parte de que le tocó a una de sus compañeras presentar y que ella ya no nos dio tiempo. ¿Vale? Entonces, siempre que nosotros estamos, ¿a quién le interesa conocer la elasticidad del bien o del servicio que vende? Al productor, en cuestión de la política de precios que debe de seguir. Es decir, fíjense, nosotros cuando tenemos esto, aquí no lo puedo modificar. Ok, regreso. Si yo tengo una función de beneficios, mi función de beneficios va a ser igual al ingreso total, y el ingreso total, como ustedes lo pueden ver, es precio por la cantidad de productos que vendo a ese precio. Y en la función de beneficios, yo tengo que restarle al ingreso total el costo total, ¿vale? Hasta este momento no hemos visto costos. Lo que viene en la WEA, o sea, después de ese tema de elasticidad, vamos a ver teoría del productor y vamos a ver producción y vamos a ver costos, ¿vale? Ok, entonces, pero vamos a poner atención en el ingreso total. ¿Cómo tiene un productor, un fabricante su ingreso total? Número de artículos vendidos al precio que los, ¿vale? Entonces, generalmente pensamos que si hay un aumento en el precio, la demanda disminuye. Estamos en lo correcto por la ley de la demanda. Pero recuerden que cuando vemos elasticidades, vemos, oye,
y qué tanto disminuye. O bien, si yo bajo el precio, ya sé que va a aumentar la cantidad demandada, pero qué tanto aumenta. Porque puede haber ocasiones en que al productor le convenga más aumentar el precio que disminuir. Y eso va a estar en función si su demanda es elástica o es inelástica. Entonces, nosotros en el ejercicio que acabamos de hacer, estábamos viendo que en ambos casos el coeficiente es inelástico. Entonces, en el ejemplo que recién terminamos, un aumento en el precio del 9%, creo que fue un aumento en el precio del 22%, ¿no? Hizo que la cantidad demandada, no, sí, disminuyera el 9%, ¿sí? Entonces, ese aumento en el precio le convino al productor, porque subió los precios en un 22% y su cantidad demandada solo disminuyó en 9%. Entonces, fíjense, en estos casos, dice, si la demanda es inelástica, supongamos en términos del 1%, si disminuye el precio en 1%, su cantidad vendida aumenta en menos del 1%, por lo tanto, su ingreso disminuye. En el caso del ejercicio que nosotros hicimos, ¿no? El precio aumentó en 22%, pero la cantidad vendida, ¿no? Disminuyó solamente el 9%. Entonces, cuando la demanda es inelástica, al productor como es poco sensible, al productor le conviene más los aumentos en el precio que la disminución. Porque vean en este caso, bajó el precio en 1%, pero su demanda aumentó en menos del 1%. Entonces, no le conviene esa disminución del precio. ¿Dónde conviene disminuir el precio? Cuando la demanda es elástica. Entonces, pregunta de examen. Cuando la demanda es elástica. ¿Por qué? Porque si el productor, ¿vale? Si el productor aumentara, bueno, en este caso que dice aquí, si el productor disminuyera el precio en 1%, su cantidad vendida, dado que es muy sensible a estos cambios en el precio, la cantidad vendida aumenta en más que el 1%, ¿sí? Y lo mismo, si sube el precio en 1%, su demanda se reduce, su cantidad demandada se reduce en más de ese 1%. Por lo tanto, cuando la demanda es elástica, al productor le conviene más bajar los precios que aumentarlos, porque la demanda es sensible a esos cambios. Pero en el caso cuando la demanda es inelástica, al productor le conviene más aumentar el precio, porque sabe que va a perder cantidad demandada, sí, pero va a perder proporcionalmente en términos porcentuales menos cantidad demandada que el aumento que tiene el precio. Que fue el ejemplo que nosotros hicimos hace un momento aquí en el pizarrón. El productor aumentó el precio en 22% y su cantidad demandada se redujo únicamente en 9%. Por lo tanto, le convino, ¿sí?, ese aumento en el precio. Entonces, eso es importante para fijar una política de precios. Conocer el coeficiente de elasticidad. Conocer si estamos hablando de que el producto tiene una demanda elástica y sensible a cambios en el precio o inelástica, ¿no? Es poco sensible a cambios en el precio. ¿Vale? Entonces, vean, esta grafiquita viene ahí en Parking, en la página 90. Entonces, aquí en rojo está marcado la elasticidad unitaria. Recuerden que por encima de este punto, donde el coeficiente toma un valor igual a 1 unitaria, la demanda va a ser elástica. Cuando la curva de demanda toca el eje de las Y, es mi punto de corte, aquí la demanda va a ser perfectamente elástica. A este precio no se demanda ninguna cantidad del bien. El otro punto de corte, si ustedes se dan cuenta, por debajo de donde el coeficiente toma un valor igual a 1, ¿no? Toda esta zona es que el coeficiente va a tomar un valor menor a 1. En el punto de corte, aquí el coeficiente toma un valor de 0. ¿Vale? Aquí estamos hablando de una demanda perfectamente inelástica. Entonces, vean, cuando la demanda es elástica, ¿sí? Cuando la demanda es elástica, si el productor aumenta los precios,
la demanda disminuye. Pero si el productor baja los precios, el ingreso aumenta de manera importante. Y caso contrario de este lado, ¿no? Cuando la demanda es inelástica, si el productor baja los precios, su demanda va a reaccionar, pero va a reaccionar menos. ¿Qué le interesa al productor si está pensando en aumentar su ingreso total? Cuando la demanda es inelástica, lo que le conviene al productor es aumentar el precio porque la demanda se va a reducir, la cantidad demandada se va a reducir en menos de lo que él incrementó ese precio, ¿vale? Entonces, finalmente ya para cerrar esta cuestión, el siguiente martes vamos a ver la elasticidad cruzada de la demanda, vamos a ver el caso de la elasticidad renta de la demanda y yo creo que a ver si nos da tiempo para empezar con la elasticidad de la oferta, ¿vale? Entonces, esto es importante. Son los determinantes de la elasticidad. ¿De qué depende, ¿vale? La elasticidad de un bien? Y decíamos, una cuestión que nosotros tenemos que considerar es el número de sustitutos que tiene un bien. Y decíamos, ¿hay algún sustituto de la variable alimentos? No. Necesitamos alimentos para vivir, o decíamos, de la insulina, ¿no? ¿Hay algún sustituto de la insulina? No. Pero si nosotros hablamos de marcas de insulina, vemos que existen en el mercado distintas marcas de insulina y que si alguna aumenta su precio, las personas que requieran este tipo de medicamento pueden sustituir la demanda de la insulina, ya no de la marca A, sino buscar entre las distintas marcas del mercado. Pero necesariamente esos consumidores van a requerir insulina, cierta cantidad de algo, ¿vale? Entonces, si la vemos como insulina en términos abstractos, no tiene sustituto, pero si lo vemos como marcas de insulina, ¿sí? Entre más marcas de insulina existen en el mercado, si alguna aumenta el precio, los consumidores podrán optar entre las distintas marcas de insulina, ¿no? Por lo tanto, entre más bienes sustitutos tenga el bien, la demanda de ese bien va a ser más elástica, va a ser más sensible al precio. Si nada más hay una marca de insulina y yo necesito un vial diario, una ampolleta de insulina, mi demanda es inelástica. Pero si hay 5, 6, 7 marcas de insulina y un aumento el precio, puedo optar por las otras 6. Mi demanda es elástica, ¿vale? Entonces sí se entiende que entre más bienes sustitutos tengo un bien, aumenta el grado de elasticidad de la demanda, ¿sí? Aumenta la sensibilidad de la demanda ante cambios en el precio. La segunda es, ¿qué proporción, ¿sí? Del gasto en ese bien le represente, ¿sí? Al presupuesto del consumidor. Me explico. Imagínense que ustedes o en casa, a la semana, en casa les gustan mucho los dulces, ¿no? Las paletas o les gustan la goma de mascar, ¿vale? Entonces, no sé cuánto cuesten estas presentaciones de chiclets de 4 pastillitas, no creo que esté más de $1, ¿no? Entonces, si suben el precio de las pastillitas de $1 a 1.50, pues, o sea, es un incremento en el precio importante. Pero dado que representa un porcentaje muy bajito de nuestro presupuesto, no ponemos tanta atención a ese aumento en el precio. Pero ¿qué pasa con aquellos bienes o servicios que nos representan un porcentaje importante de nuestro presupuesto, como puede ser la vivienda, como puede ser el gas, como puede ser el porcentaje que destinamos al transporte? Entonces, piensen qué significaría, ¿vale? Un aumento del 50% a aquellos que rentan una casa o un departamento en su presupuesto, o en el presupuesto que tienen destinado en casa para el transporte. Si aumentara el costo del transporte el 100% o en el 50%. Si el transporte le representa a esa familia la mitad de su ingreso, una tercera parte de su ingreso. Entonces,
¿Qué nos dice esta clasificación? Que si el gasto que nosotros hacemos en un bien o en un servicio nos representa una parte importante de nuestro presupuesto, ¿qué le pasa a nuestra demanda? Es más elástica, porque buscamos ¿qué? Buscamos encontrar sustitutos, ¿vale? Pero cuando el gasto que realizamos en ese bien o en ese servicio nos representa una parte muy pequeña de nuestro presupuesto, ¿sí? La demanda es poco sensible a los cambios en el precio, ¿sí? Entonces, es simplemente para que lo tengan ahí en mente. El siguiente, la naturaleza del bien. Nosotros vamos a tener bienes básicos y bienes que consideramos de luz. Entonces piensen en la pandemia, ¿no? ¿Por qué hablo de la pandemia? Porque la pandemia fue una etapa muy crítica para muchas familias los cabeza de familia, mamá o papá, no pudieron trabajar o bien sufrieron despidos o redujeron sus ingresos, etc. Entonces, a lo primero que se renuncia, ¿sí? O a lo primero que se siente si hay un aumento en el precio, es a los bienes de lujo. ¿Qué fue lo que empezamos nosotros a dejar de demandar? Los bienes de lujo. Entonces, de los bienes necesarios, ¿no? Porque tenían ustedes que comer, tenían ustedes que comprar cierta cantidad de leche o cierta cantidad de, no sé, de legumbres, de carne. Entonces, nos dice aquí que los bienes que se consideran necesarios, sus demandas son menos elásticas, ¿sí? Son menos sensibles a cambios en el precio. Sí se reduce, pero bueno, una familia tiene que consumir una determinada cantidad de alimentos de diversos tipos, ¿vale? Entonces, esas demandas son menos sensibles a estos cambios en el precio. Si aumenta el precio, van a disminuir, sí, pero van a disminuir poco, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de los bienes de lujo? En el caso de los bienes de lujo, la demanda va a ser más sensible a los cambios en el precio, ¿sí? Si nosotros consideramos que viajar en avión es un bien de lujo, si aumenta el precio, pues entonces con la pena del corazón, así tengamos que hacer 10 horas a Oaxaca, ¿no? Pues nos vamos en avión porque somos sensibles a estos cambios en el precio. Y finalmente, una variable que va a impactar de manera importante en la elasticidad es el tiempo, ¿vale? Puede ser que en este momento, si yo quiero comprar insulina y únicamente yo conozco una marca de insulina, este, pues puede ser que sea yo poco sensible, o sea, no poco sensible, sí, poco sensible a aumentos en el precio, porque es la única marca que he probado y que yo siento que me va bien. En el caso de las personas que tienen diabetes y que requieren este medicamento. Pero puede ser que aumente el precio y con ese aumento dices, híjole, si cambio de marca, ¿qué tal si me hace daño, no? Entonces, a lo largo del tiempo, dice aquí la diapositiva, el consumidor tiene un mayor lapso para poder adaptarse a los cambios en el precio. ¿Qué quiere decir? Buscar alguna marca que tenga la composición del medicamento que se acorde a los requerimientos que necesita. Entonces, puede ser que en este momento, ¿no? Ante un aumento en el precio, nosotros como consumidores, nuestra demanda sea inelástica o poco inelástica o perfectamente inelástica a estos cambios en el precio. Pero a lo largo del tiempo, el consumidor va a ir buscando diferentes alternativas que le permitan sustituir, ¿no? El bien que en este momento está enfrentando estos cambios en el precio, ¿vale? Entonces, esto es importante y son algunas preguntas que se vienen en el examen respecto a qué impacta en la elasticidad de la demanda de un bien o de un servicio, ¿no? Entonces, aquí en su libro también, si ustedes se dan cuenta, vienen unas tablitas donde nos presentan los diferentes valores de los coeficientes de elasticidad de una serie de bienes y servicios, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta
Los bienes que presentan demandas inelásticas son aquellos que entran dentro del campo de bienes básicos o necesarios, ¿vale? Y que entra dentro de los bienes que son elásticos, su demanda es elástica, bueno, bienes que están más relacionados con bienes no necesarios y más hacia bienes de lujo, ¿no? Y vamos a ver ahí, si quieren, luego otros ejemplos más actualizados. Entonces, ¿qué vamos a ver el próximo martes? Vamos a ver en términos teóricos, van a seguir ustedes presentando, ¿no? Esto les toca a varios de los que estuvieron el día de ayer ahí en la sesión. Tienen que presentar qué entiendo por elasticidad cruzada de la demanda, qué entiendo por elasticidad de ingreso de la demanda y los ejemplos que acompañan cada uno de estos coeficientes, ¿vale? Aquí sí va a ser bien importante el valor del signo del coeficiente porque nos va a hablar de diferentes elasticidades, ¿no? Y entonces vamos a ver estos dos tipos de elasticidades. Vamos a ver también cómo se comportan sus gráficas y vamos a hacer algunos ejercicios numéricos. ¿Ok? Entonces dejo de compartir